Muy bien. Vamos a dar inicio entonces con la lección de hoy. Quisiera el día de hoy hablar de algunos temas que quedaron pendientes de la lección anterior, de la primera sesión que tuvimos, ¿verdad? Y uno de esos temas precisamente es el Sistema Internacional de Unidades. Ahí en mediación virtual yo les dejé una presentación acerca de qué es el Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades es el sistema de medidas oficial que se utiliza en el mundo y está conformado por 7 unidades de base. Y esas 7 unidades de base corresponden precisamente a la unidad de longitud metro, la del tiempo, que es el segundo, y lo que es masa, que es el kilogramo, pero además tenemos unidades en otros campos, como por ejemplo el amper, que se utiliza para corriente eléctrica, el Kelvin para temperatura termodinámica, el mol, que se utiliza en la parte química para medir la cantidad de sustancia, y la candela para medir la intensidad luminosa. Entonces, hay 7 unidades de base. De esas 7 unidades de base se generan unidades derivadas. Entonces, unidades como por ejemplo la velocidad, que es metro entre segundo, es una unidad derivada. Hay unidades derivadas con nombres propios, ¿verdad? Por ejemplo, el joule, ¿verdad? El joule es una unidad que se utiliza para medir energía, pero el joule es una unidad que se puede descomponer en términos de sus unidades base, porque el joule es la unidad de fuerza por unidad de distancia. Entonces estamos hablando que la unidad de fuerza es masa por aceleración, kilogramo metro entre segundo cuadrado por metro. Entonces toda unidad derivada puede ser escrita en términos de sus unidades de base. Por ahí yo les dejo en esa presentación cuáles son las definiciones de las 7 unidades de base del Sistema Internacional de Unidades. Cada una de esas 7 unidades está asociada a una constante universal. Una de las razones por las que utilizamos el Sistema Internacional de Unidades en preferencia sobre otros sistemas de unidades como el sistema inglés o el sistema CGS o algunos otros sistemas es precisamente que los desarrollos que se han hecho en el Sistema Internacional de Unidades permiten una mayor precisión a todos los niveles de exactitud. Entonces, por eso les insto precisamente a adoptar el Sistema Internacional de Unidades en su vida personal y profesional. El Sistema Internacional de Unidades, más que optativo, es obligatorio, porque hay una ley en este país que obliga a hacer uso correcto del Sistema Internacional de Unidades. Esa ley fue publicada ya en la Gaceta y es una ley que lleva mucho rato, chicos, es de los años 70, imagínense. Entonces tenemos casi 5 décadas en un proceso donde uno podría pensar que ya tal vez el Sistema Internacional de Unidades ha sido totalmente implementado. La realidad es que no necesariamente es así, sino que todavía seguimos teniendo problemas en lo que es señalización, rotulación pública, etcétera, con el uso del Sistema Internacional de Unidades. Entonces, quería arrancar la lección de hoy con una actividad interesante, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí todo el material, no voy a repetir lo que está en mediación virtual, ¿verdad? Lo pueden ver ustedes todo por ahí, pero quería a nivel complementario eh, presentar, darles esta presentación, ¿verdad? Ahí también les adjunté, aparte, digamos, de la ley 5292, que es la que nos obliga a hacer uso del Sistema Internacional de Unidades en Costa Rica, la Gaceta donde se publicó el reglamento del Sistema Internacional y un brochure que me parece muy bueno, chicos, y que lo pueden descargar gratuitamente del BIPM, pero que es bueno que lo tengan ahí. Está en inglés, pero es precisamente como un compendio pequeño para que ustedes tengan referencias de cómo hacer uso correcto del Sistema Internacional de Unidades. Entonces, vamos concretamente a lo siguiente. No sé si lo logran ver. ¿Alguien reconoce eso que se ve en pantalla ahí? Es la bomba de San Pedro. Exacto. Eso está bien escrito ahí. Horas está en mayúscula. Horas está en mayúscula. Uno podría dar una justificación comercial, pero a la luz del Sistema Internacional eso está mal. Horas debería estar escrito en minúscula. O sea, es lo que les decía precisamente de cuál es el nivel de implementación que tenemos en este momento en el Sistema Internacional. No sé si alguien reconoce este lugar. Estoy viendo la ciudad de la investigación, ¿verdad? Correcto, lo han visto ahí. ¿Y eso qué significa? Kilómetro por hora, Sí, pero supuestamente. supuestamente, pero en el Sistema Internacional no hay ninguna unidad que se llame el kph. De hecho, la K mayúscula se refiere al Kelvin.
El P mayúscula es el prefijo peta y el H sería el Henry, que es una unidad precisamente de la parte eléctrica, del electromagnetismo. Entonces eso definitivamente alguien podría alegar que es ilegal, ¿verdad? Ahí realmente no hay claridad, entonces tenemos un problema. Vean que tenemos 50 años de haberse aprobado la ley 5292 y todavía vemos estas cosas en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? En la Universidad de Costa Rica. Yo lo que quiero es que desarrollemos un poco ese sentido crítico. Veamos esto fue en Terramol. Esos son kilómetros por Henry. Debería ser H minúscula, ¿verdad? Esta de aquí, ¿qué opinan ustedes? ¿Estará bien o estará mal? El M tiene que estar pegado. No, jamás. El M tiene que estar separado, pero hay un error ahí. No sé si alguien lo logra ver. No sé si han visto las reglas del uso correcto del sistema internacional que les dejé ahí la semana pasada, sino para que las revisen. ¿Se acuerdan de la negrita? ¿Qué decía ahí? Que no podía ser en negrita. Usted no puede escribir digamos, la unidad en negrita, como para resaltar, y vea que 400 metros está en negrita. Está como resaltado. Y eso es un error. Profe, ¿Sí? pero en casos como ese, digamos, yo sé que la regla dice que que no puede llevar negrita, pero en este caso que facilita la visualización, o sea, en casos especiales de señalización, No, eh, no se aplica. O sea, usted puede buscar la justificación del por qué, digamos, un abogado va a poner kph y no kilómetros sobre hora. Pero entonces, eso no lo dice la ley 5292, ¿verdad? Pero yo entiendo su punto. Lo que se hace es resaltar, pero a la luz del Sistema Internacional de Unidades, eso no es lo correcto. En señalización no se hace. De hecho, uno podría buscar señalización en otros lugares, ¿verdad? Y no necesariamente en todos los países se cumple el uso correcto del sistema internacional, pero no debería, aún así, estar en resaltado, en negrita, ¿verdad? No sé esta si lograrán verlo. Vea donde dice peso neto y dice 0,84 onzas y entre paréntesis 24G. Bueno, ¿qué errores podrían ver ustedes ahí? Lo interesante de esto del sistema internacional es que usted no necesita ir a un gran laboratorio. Usted sale a su pulpería, sale de su casa, sale al supermercado más cercano y encuentra errores por todo lado. Ahí hay varios errores. No sé si ustedes me los podrían mencionar. El peso no se mide en gramos. Correcto. El peso no se mide en gramos, debería ser masa, ¿verdad? ¿Qué más? Y 0,84 onzas no son menos. Ah, no, sí, sí, es 24 gramos. Ok, hay varios errores. Primero, falta un espacio entre el 24 y el gramos, en la unidad de gramos. Luego, uno debe esto redactarlo al revés, 24 gramos y entre paréntesis las unidades que usted quiera si son importantes. O sea, debería ser 24 gramos y entre paréntesis, si quiere lo puede escribir en onzas, 0,84 onzas. Entonces hay un error ahí en la forma en que se está indicando las unidades. ¿Ok? ¿De acuerdo? Aquí, chicos, periódico nacional. ¿Qué quisieron decir ahí? Que usaron el punto para dividir, digamos, los miles. Exacto, pero alguien podría decir, no, eso es 1.4, ¿qué? 1.4 y no 1400, ¿verdad? No se debe usar punto para separación de miles. Y luego K mayúscula, G mayúscula no es ninguna unidad que se utilice, no sé, para medir masa, eso está malo, ¿verdad? Podría alguien buscar una justificación, ¿no? Es que estamos escribiéndolo en letras mayúsculas, sí, pero estás incumpliendo el Sistema Internacional de Unidades. No sé si logran ver qué puede ser el problema. La mayúscula. Debería ser K minúscula, ¿verdad? Porque si no, ese es el Kelvin metro. Y el Kelvin metro no es una unidad de distancia. ¿Y qué más? El punto. Ese 100.000 no debería solo separarse con espacio y no con ese punto. Exactamente, Josué. Debería ser, Josué, el 100, el espacio, ¿verdad? Y luego los 3 ceros. El espacio y luego los kilómetros con K minúscula M, ¿verdad? ¿Está bien? Aquí, ¿qué me dicen ustedes? Vean que aquí tenemos un problema. Primero viene en cursiva. Y los reportes de unidades no deben ser en cursiva. Luego, si algo usted lo tiene en libras y kilogramos, se escriben kilogramos primero y entre paréntesis libras. Luego, la libra, aunque no es una unidad del sistema internacional, no se pluraliza ni se le pone punto.
Entonces esto está fatal por cualquier lado que usted lo vea, ¿verdad? Esto está bastante mal, ¿verdad? Ese es un bastón que utilizo yo, que compré en el Walmart y eso lo venden. El problema con esto, chicos, es que la gente se acostumbra a verlo todo mal escrito, que piensan que eso es lo normal. Que, es más, caemos en la mediocridad de pensar que lo importante es que se entienda. No importa que esté mal escrito. Entonces yo puedo escribir una carta con faltas de ortografía, que lo importante es que se entienda. No, eso es incorrecto dentro del mundo de la metrología. Porque precisamente una de las cosas que nosotros buscamos es calidad, es precisión. Precisión y calidad solo se encuentra haciendo bien las cosas y esto es un error, ¿verdad? Entonces uno a veces dice, bueno, ¿quién revisa todo eso? Ahora acá. Esta de acá, chicos, eso es en Curridabat. Ahí por lo menos hay 3 errores, ¿verdad? Primero el 1.2, que hay un punto que no debería ir. El cuadrado que no está como superíndice, ¿verdad? Vean esta otra. No sé si alguien encuentra el error. Ese es un cable de los que utilizan para arrancar en los carros, ¿verdad? Con norma DIN alemana, ¿verdad? Vean qué interesante. Ahí Y están combinadas las unidades, profe. Milímetros sí, y metros. eso puede ser un error, pero además hay otro error, señorita. No solo ese. No sé si alguien lo ve. Debería saltar a los ojos. El espacio entre el 3 y los Correcto. metros. Falta un espacio ahí. Falta un espacio entre el 3 y los metros, ¿verdad? Aquí, vamos a ver este, chicos. Este es interesante. Vamos a ver. Aquí hice un compendio de varios rótulos que me fui encontrando en la calle. Un día estos que salí a caminar. Vea el de los tatuajes, ¿verdad? Debería ser, o sea, eso está mal escrito. Debería ser 5 centímetros por 3 centímetros, ¿verdad? Vea, o sea, yo aquí no tengo preferencia ni estoy atacando ninguna marca. Ataco el sistema en que nosotros estamos reportando las unidades de medida. Y vea donde dice arroz el armenio. Abajo dice 8 K y G mayúscula, ¿verdad? Eso está mal. Jumbo roll, 300 ¿qué? Megaterasiemens. ¿O qué es eso? ¿Verdad? Esto está mal escrito. Si quisieron decir metros, debió haber sido una M minúscula, ¿verdad? Y el de Café La Martina, no sé si logran ver el error. Como escriben los gramos. Exacto. La unidad GR es una unidad del sistema inglés que significa grano. Si usted quiere escribir gramo, solo es G. Sí hay una unidad que se llama GR, pero no es del sistema internacional, es del sistema inglés, se llama el grano, ¿verdad? Entonces eso está mal escrito. Aquí, esto es muy obvio, ¿verdad? Debería ser cuadrado, ¿verdad? Entonces el cuadrado es en superíndice y el M debería ser minúscula, ¿verdad? A ver, chicos, esto hice un compendio en todos los restaurantes de San José para ver ahora que estamos con lo del distanciamiento, ¿verdad? ¿Hay alguno de esos 5 rótulos que esté bien escrito? Ninguno. Ninguno. El MTS no es unidad, eso no es metro. El M mayúscula tampoco y ni siquiera está separado. O sea, uno ve este tipo de cosas, chicos, y uno ahí se pregunta, bueno, ¿cuál es entonces la intención de crear una ley? Vea que el 1.8 está hasta en algunos casos en cursiva, ¿verdad? Entonces, hay un problema de uso del sistema internacional. Y quería terminar con este. Quiero que lo vean, a ver. ¿Qué les parece? Ese me lo encontré ayer en Oxígeno. ¿Está bien escrito o no? No, tiene que ¿Por ser qué? M. Bueno, puede ser, eso es una buena observación. Usted puede usar la palabra metros completa, no hay problema, o puede usar M. Esto está bien escrito. De hecho, me llamó la atención y le tomé foto porque es el único rótulo que me he encontrado de distanciamiento en todo lo que he visto que está bien escrito. Sí se puede escribir la palabra metros completa, no hay problema. O escribe la palabra metros o escribe solo la M minúscula, ¿verdad? Entonces, esta a mí me parece que esa sí está bien escrita, ¿verdad? Pero entonces es interesante. Yo los invito a que ahora después de la clase revisen las botellas de refresco, no sé, los rótulos de las bolsas de arroz, de frijoles, de las latas, de todo. Y puede ser que se encuentren muchas sorpresas, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo les voy a pedir mucho en este curso y voy a ser estricto es que escribamos bien el sistema internacional de unidades, chicos. O sea, no puede ser que uno como ingeniero
vea esto mal escrito, el Sistema Internacional de Unidades, y lo asuma como algo natural. Eso no está bien. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. No sé, ¿algún comentario, chicos, de esto? Profe, hay un par, digamos, ¿qué se hace con respecto a eso? Que en todos lados dicen peso neto y dan gramos o kilogramos, digamos, Bueno, en vez de newtons o como debería ser, digamos. Eso es un problema más de estructura, ¿verdad? Es un problema más de estructura. Eso probablemente creo yo que tiene una herencia de la parte química, porque los químicos hacía muchos años consideraban que la medición de peso y masa era igual. Entonces había definido peso neto como una medición realmente de masa. El tema con eso es que está muy generalizado y es un problema que si uno quisiera y debería hacerlo, habría que cambiarlo a nivel de estructura del aparato productivo de todo nuestro país, ¿verdad? Y no es tan fácil, imagínate, no es tan fácil llegar donde Sardimar, que produce miles de latas al día, a convencer al gerente de que eso está mal escrito y que debería estar mal escrito, no debería ser peso neto, sino masa neta. Pero eso entonces tendría que venir desde un tema de políticas estructurales. Lo que uno dice ahí, lo que uno piensa, les invito a pensar es, bueno, a veces nosotros creemos que en este país todo se resuelve aprobando una ley para cualquier cosa. Esta ley tiene casi 50 años de haberse aprobado y sin embargo tenemos muchos graves problemas de implementación, ¿verdad? Entonces les invito a pensar también un poco en esa parte por ahí. Pero sí, digamos, la intención de hoy no era resolver el problema de todo lo que está mal escrito, es darnos cuenta, por lo menos después de esta lección, que tenemos un montón de problemas y que creo que un cambio va a empezar precisamente porque nosotros mismos, como nueva generación de ingenieros, vamos a proponernos escribir las cosas bien a partir de este momento. Al menos eso es lo que espero de todos ustedes, chicos, ¿verdad? Profe, y otra es que, bueno, no sé si usted conoce un profe ahí de la Escuela de Física que se llama Evelio Hernández, que es cubano. Ajá. Él da como física para ingenieros, digamos, no para físicos. Él dice que no se debe como españolizar las unidades o las cosas, como por ejemplo que a los joules le dicen Julio, a los Henrys le dicen Henry, digamos, o le van a terminar diciendo Quique, digamos. Correcto, ese tipo de cosillas. Eso es muy interesante, don José. Fíjate que eso es parte de las reglas del sistema internacional, ahí que les dejé la semana pasada. Usted dice Julio, no Julio. Usted dice Henry, no Henrio. Usted dice volt, no voltio. Usted dice ampere y no amperio, ¿verdad? Entonces, interesante. Algunas sí se han españolizado. Por ejemplo, el metro. Usted dice metro, no meter, ¿verdad? O dice segundo, no second. En España hay una discusión fuertísima en eso, porque los españoles, ellos sí tradujeron todas las unidades del sistema internacional y entonces usan el vatio, el julio, todas, o sea, con españolización, pero únicamente en España se ha permitido, pero yo creo que es más un ego de su propio idioma, ¿verdad? Sí. Pero aquí en Costa Rica no se permite españolizar las unidades, por decirle, hacerles traducciones a muchas de esas unidades. Algunas sí, como les digo, kilogramo, metro y litro, podrías hacerlo, pero lo que son, la gran mayoría no se deben traducir y tiene razón tu profesor de física. Evelio tiene toda la razón en eso. Entonces es interesante, yo les invito por eso a leer un poco el material del uso del sistema internacional. Ahí en el boletín, por ejemplo, yo les escribí la forma correcta en que uno debería escribir las unidades en los gráficos, en las tablas, chicos, cómo debe escribir las unidades en las tablas. Entonces, les invito a revisar eso. Paso la responsabilidad ahora a ustedes del uso correcto del sistema internacional. Acuérdense que el no uso del sistema internacional se considera una falta grave, ¿verdad? En lo que es, por ejemplo, la función pública es un problema. Si usted es funcionario público y no hace un uso correcto del sistema internacional de unidades, puede meterse en problemas. Entonces, por ahí revísenlo y traten por su propio bien, ¿verdad? Por su propia formación, de conocerlo, o por lo menos ya cuando hay duda que usted sepa preguntar. No les voy a pedir que se sepan todas las reglas siempre, pues son muchas y están cambiando, pero que por lo menos usted, antes de batear, antes de conjeturar cómo se escribe una unidad, siempre revise y pregunte. Parte de lo que nos enseñan los sistemas de calidad es eso, preguntar, ¿verdad? Como cuando usted quiere escribir una palabra y usted no sabe si se tilda, no se tilda, si es con S, si es con C, usted llegue y la consulta a la RAE, al diccionario, a algún lado. Lo mismo deberíamos hacer con el sistema internacional. Muy bien. ¿Algún otro comentario, chicos?
Profe, yo tengo una pregunta. Cuando uno va a medir la masa, uno dice así, medir la masa, como... Sí, correcto. Es correcto, Valeria. Usted mide la masa. No, no Usted sé, mide. no hay como un verbo como este de pesar. No hay un verbo como para que no sea medir masa. No, O fíjate sea, yo que, vacilando le digo a los amigos como voy a masearme. bueno, usted Como, podría inventarse la palabra, pero no la van a entender. Sí, una vez yo me acuerdo que hubo un curso que yo propuse para la escuela de física, me corrigieron instrumentos de pesaje y me dicen, no, debería ser masaje. Le digo yo, no, masaje es otra cosa, es lo que hace usted en el spa, ¿verdad? No, entonces se usa pesaje. Pero el instrumento de pesaje no mide peso, mide masa. Pero no, usted debería decir medir masa, es lo correcto. Ahora, el verbo pesar es medir masa, curiosamente. Cuando usted pesa algo, no está midiendo peso, está midiendo masa, ¿verdad? Son parte de las contradicciones que tiene nuestro idioma. Pero cuando usted pesa algo, lo que está haciendo es midiendo masa, curiosamente, ¿verdad? No entonces sí es necesariamente midiendo peso. Ok, entonces sí es correcto decir voy a pesar. Sí, lo que 50 sea. gramos. Ok. Voy a pesar 50 gramos. Suena raro porque de repente uno ya ahora se cuestiona si el verbo está bien utilizado. Pero en este momento, digamos, sí es aceptado decir que usted va a hacer incluso una pesada. Voy a hacer una pesada de masa. Eso se puede utilizar. ¿Está bien? Ok, gracias. Con mucho gusto, doña Valeria. Bueno, ahí se los dejo, chicos. La idea con eso era generar ahí un poco de incomodidad para que ustedes revisen un poco el uso del sistema internacional ahí en sus vidas profesionales, ¿verdad? Quisiera Profe, ahora... por ahí nada más como comentario, y es que, digamos, yo veo que uno ahí en la escuela casi todo está bien en milímetros o cuando hace diseños o dibujos, ¿sí? y después cuando ya uno va a una ferretería o una cerera o algo, de ahí todo está en pulgadas, digamos, todo está en imperiales, y resulta que es incluso más barato comprar un tornillo en imperiales que un tornillo métrico, digamos, entonces de Sí. ese tipo de Sí, cosillas. de ahí es que también ese es un buen comentario porque tenemos un problema de estructura, digamos, de infraestructura. Esto del uso del sistema internacional es una cuestión que se ha complicado en el mundo, señores. Se ha complicado y por ahí yo les dejé el video de conversión de unidades que les dejé ahí en mediación para que lo vean y habla un poco de eso. No ha sido fácil llegar a esta convención de las unidades. Y mucho se debe a que la infraestructura que nosotros tenemos mucha importada de Estados Unidos de América viene en unidades inglesas o en otras unidades y la adaptación no ha sido tan fácil. Entonces viene el asunto de que una vez me pasó, voy a una ferretería y pido tubería de 25 milímetros y me dicen, no, solo de pulgada tenemos. Y pues la misma, el tamaño nominal es el mismo, ¿verdad? Entonces hemos naturalizado más el sistema inglés para efectos, digamos, comerciales. Y bueno, eso es algo donde debería haber una discusión abierta, ¿verdad? ¿Eso estará bien o estará mal? ¿Verdad? Pero sí, el comentario suyo es totalmente válido. Cuando usted sale a la calle, usted va a encontrarse que aquí coexisten varios sistemas de unidades, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nos vamos a encontrar siempre, ¿verdad? Y hay que aprender a convivir con eso. La época en que nos tocó vivir es una época donde hay varios sistemas de unidades, al menos en este país. Hay países como Alemania donde eso no es común que ocurra, ¿verdad? De hecho, yo tuve una amiga alemana que decía que raro que ustedes utilizan pulgadas aquí en ingeniería mecánica. Eso ya no se usa. Eso tiene más de un siglo que se radicó en Europa, ¿verdad? Sin embargo, aquí seguimos utilizando libras y pulgadas y los libros incluso de mecánica 1 y mecánica 2 vienen en unidades inglesas, ¿verdad? Yo cuando doy mecánica 1 y mecánica 2 no uso unidades inglesas. El que quiera usarlas, las usa, ¿verdad? Pero yo sí soy más de ir emigrando al sistema internacional. Don Diego Chávez. Yo, bueno, no, es como un comentario, es que en mi caso yo estudio aviación y en aviación eso es un enredo porque eso o sea, no está para nada estandarizado, digamos. Claro. Por ejemplo, las alturas a veces se miden en pies, todos millas náuticas, nudos, a veces hasta se miden en metros, libras, galones, grados en Celsius, a veces en Fahrenheit. Entonces sí es como medio complicado eso también. Sí. Y también varía mucho dentro de la región qué unidades se permiten, porque digamos, a lo largo de todo el mundo se utiliza los pies, digamos, para medir la altitud, pero digamos, en China solamente se permite el metro. Entonces, a los pilotos también se les hacen enredo hacer todas las conversiones de pies hasta metros. Claro. Bueno, imagínense el problema que es tener ese compendio de unidades, ¿verdad? Y parte de lo que nosotros buscamos en esto, con el sistema internacional, es buscar cierta homogenización. Esto va a tomar
No años ni décadas, puede ser que de 1 a 2 siglos, chicos. O sea, ustedes van a morir, sus hijos y sus nietos, y tal vez no hemos emigrado a un sistema totalmente uniforme, ¿verdad? Pero parte de la intención que tenemos es esa, ¿verdad? Pero sí, muy interesante. Muchas gracias ahí por ese comentario. No conocía eso de China, me parece súper interesante. Pero entonces, de hecho, en el curso de Introducción a la Ingeniería siempre les hablo de eso, los desastres de la ingeniería que han ocurrido por el mal uso de unidades de medida, ¿verdad? En los transbordadores, en el órbiter, en Marte, ¿verdad? Han ocurrido problemas precisamente por esas combinaciones extrañas de unidades de medida, que uno podría pensar, no puede ser que en el siglo XX, ¿verdad? En esta época actual, ese tipo de cosas todavía estén ocurriendo y todavía ocurren, ¿verdad? Quiero hablarles de lo que se llaman los problemas de estimaciones de Fermi, ¿verdad? Fermi fue un científico, Enrico Fermi, que vivió en Italia en el siglo XX, era muy inteligente y él propuso una metodología para resolver problemas que se llaman problemas de física de servilleta. Y son muy útiles para poder evaluar la magnitud de ciertos fenómenos en física o en ingeniería o en lo que usted quiera, en el campo que usted quiera, para ver el tamaño, para concebir si algo es pequeño o grande, para tener una idea aproximada de algún cálculo. Entonces, quiero empezar con un problema clásico que en el tiempo de Fermi se había planteado, que era este. ¿Cuántos afinadores de pianos hay en Chicago? Entonces, les explico. Resulta que el afinar un piano es un trabajo que requiere pues de mucha destreza, ¿verdad? Y es algo que se tiene que hacer cada cierta cantidad de tiempo. Y no es tan fácil saber cuánta gente, digamos, se dedica a afinar pianos en una ciudad. Y uno podría decir, bueno, ¿cómo puedo estimar cuánta gente? Un afinador es una persona que se dedica a afinar pianos. Entonces, él proponía lo siguiente, Fermi. Él decía, bueno, en aquel tiempo, ahí en Chicago, él estimaba que habían 9 millones de habitantes. ¿Verdad? Entonces, uno va a partir, para poder responder a esa pregunta, de información aproximada que usted puede tomar de una enciclopedia, de Wikipedia, de sentido común, etcétera, ¿verdad? Luego, él decía que en promedio va a ser una suposición, no siempre es cierto, pero que él podría suponer que hay 2 personas por casa. Y eso puede estar equivocado, pero a nivel de orden de magnitud va a ser una consideración válida. Y que en Chicago, 1 de cada 20 casas tiene un piano. Entonces viene un poco del conocimiento que usted tenga del entorno, ¿verdad? Aquí en Costa Rica probablemente no es 1 de cada 20, ¿verdad? Luego, que un piano se afina anualmente, o sea, 1 vez al año. Y luego como información, que básicamente el proceso, el tiempo de afinación son 2 horas. Es decir, cuando llega la persona a hacer la afinación del piano, el tiempo que tarda son 2 horas. Muy bien. Luego, podríamos decir que un trabajador que trabaje tiempo completo, ¿verdad? Un trabajador va a trabajar, digamos, 8 horas diarias. Si pensamos en una jornada de 5 días por semana. Y vamos a pensar que son 50 semanas al año. Y entonces, ¿por qué yo quiero saber cuántos afinadores de piano hay en Chicago? Bueno, supongamos que yo quiero saber si vale la pena montar una empresa en Chicago que se encargue de vender suministros para personas que afinen pianos. ¿Verdad? Los afinadores de piano requerirán algún tipo de instrumentación, equipo. Entonces quiero ver si eso tiene sentido. Y yo, para que una empresa mía pueda tener sentido, yo esperaría tener cierta cantidad de afinadores de piano, por decir algunos 10,000 afinadores de piano, y ya tal vez con eso yo puedo hacer una proyección para ver si vale la pena o no invertir en una empresa o en esa idea. Entonces vamos a resolver el problema.
Entonces vamos a empezar a relacionar números. Vamos a tomar estos 9 millones de habitantes, ¿verdad? Y sabemos que por cada casa, digamos aquí 9 millones de habitantes, voy a escribirlo así abusando un poco del lenguaje, habitante no es una unidad del sistema internacional, pero bueno, esto es cálculo de Fermi, ¿verdad? Y hay 2 habitantes por casa. Muy bien, entonces tenemos ahí 9 millones de habitantes, 2 habitantes por casa. Entonces aquí lo que yo tengo es el número de casas, ¿verdad? El número de casas. Y yo tengo un piano por casa. Un piano por cada casa. Muy bien, entonces con esta conversión yo lo que estoy obteniendo es el número de pianos. Es el número de pianos. Y como ese piano se afina una vez al año, entonces yo hago una afinación anual. Y entonces, ¿qué me da este valor? Bueno, me da un número que es 225,000 afinaciones anuales. Eso es lo que se hace en Chicago. En todos los pianos de Chicago. Ahora, yo puedo decir, bueno, un trabajador... ¿Sí? Dígame. En el chat están diciendo que no eran un piano por cada 20 casas. Ah, sí, tienes razón. Disculpen aquí. Es un piano cada 20 casas. Sí, porque igual si no, no me da el cálculo, ¿verdad? Disculpen ahí, chicos. Sí, está bien. Toda la razón, don Adrián. Gracias. Entonces, sí, porque 9 millones entre 2 da 4.5 millones. Entre 20 da, ahora sí, 225,000 afinaciones anuales. Disculpen ahí. Estamos ahí, ¿verdad? Ahora, un trabajador, ¿cuántas horas al año trabaja? Bueno, son 50 semanas por 5 días por 8 horas diarias. Eso nos da 2,000 horas al año. Muy bien. Por lo tanto, si cada afinación tarda 2 horas, va a poder hacer 1,000 afinaciones al año. Eso es lo que haría un trabajador, ¿verdad? Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿cuántos trabajadores habrían? Y tomemos las 225,000 afinaciones, dividámoslas entre 1,000 afinaciones que puede hacer al año un trabajador y tengo 225 afinadores de pianos. ¿Ok? El número no vamos a esperar que sea muy preciso, pero por lo menos ya nos da algo a nivel de orden de magnitud. Anda en los cientos, no en los miles. Entonces, si yo digamos, para montar una empresa de insumos para afinadores de piano, requeriría tener, qué sé yo, por lo menos 10,000 afinadores, no me sirve. Esta empresa no va a ser adecuada o no va a ser lo que yo necesite. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Eso es un cálculo de Fermi. El cálculo de Fermi, vea que se basa en suposiciones gruesas. No necesariamente tienen que ser cálculos de precisión, ¿verdad? Entonces ahora vamos a intentar responder preguntas. Cálculos de Fermi nos permiten a nosotros responder ciertas preguntas. Una pregunta es, bueno, ¿habrán más moléculas en una gota de agua? Vamos a ver. Supongamos que usted tiene una gota de agua. Es decir, 7.800 millones, chicos, pueden pensar que es aproximadamente 7.8 por 10 a la 9. Es decir, tenemos casi un 10 a la 9 orden de magnitud de diferencia entre un valor que es el de las moléculas y la población mundial. 10 a la 9 significa 1,000 millones, es decir, hay 1,000 millones más de moléculas en una gota de agua que personas sobre la superficie de la Tierra, ¿verdad? Entonces, bueno, a mí siempre me ha parecido interesante ese cálculo. No sé, ¿tienen un comentario al respecto? ¿Qué les parece, chicos? Profe, sí, a mí también me parece interesante. Y por ejemplo, bueno, yo llevé biología y en biología me acuerdo, digamos, del libro que decía que 1 centímetro cuadrado de intestino de un humano, sí, habían más bacterias que humanos en el mundo. Y digamos, igual yo me preguntaba eso, ¿cómo putas lo calculaban, verdad? Porque digamos, es una afirmación que uno lo hace y, o sea, que uno lo lee ahí y no sabe de dónde salió. Claro. Y entonces es interesante saber de dónde sale eso. Sí, y eso claro, es claro. parecido a esto. Es como... De hecho, sale de ahí. Usted puede aplicar la técnica de Fermi precisamente a la biología, José Adrián, y hay muchos problemas súper interesantes que se pueden hacer en biología. Y sí, probablemente sale de este tipo de técnicas, ¿verdad? Los problemas,
Los problemas de Fermi son muy interesantes. Sí, don José Adrián. No, que da como cosilla, digamos, ese tipo de suposiciones y, o sea, que hay que sacárselas de eso, como de la manga, o así, pero digamos, al final lo que importa es el orden de magnitud. Lo que Entonces, interesa, sí, exactamente. La vez pasada habíamos hecho en una lección, no lo voy a hacer ahora, ¿verdad? Pero lo pueden revisar, un montón de suposiciones para ver cuánto era el costo del combustible que se gastaba en Costa Rica en millones de dólares. Hicimos un montón de suposiciones, ¿verdad? Que un carro cada 3 personas, que la mayoría de los automóviles solo utilizan gasolina, que se manejan, no sé, 20, 30 kilómetros al día, etcétera, etcétera, que el costo de la gasolina iba a ser más o menos de $1 por litro, etcétera, ¿verdad? Y al final nos había dado que eran 2.000 millones de dólares, el costo, digamos, por Fermi. Y cuando fuimos a revisar, el costo anual en ese momento era de 2.200. Entonces no la anduvimos tan lejos, ¿verdad? En cálculos de Fermi lo que interesa es el orden de magnitud, es decir, lo que interesa aquí en este caso particular es si son trillones y estos son millones, eso es lo que interesa. Estos son miles de millones y estos son cientos de trillones. Ya con eso tenés una idea del orden de magnitud, eso es lo que interesa. Si usted quiere tener un poquito más de precisión, pues tenés que medir, ¿verdad? Tenés que medir y para eso está la metrología, ¿verdad? Ahora, yo quiero resolver un problema que siempre me ha llamado la atención y creo que es conceptualmente muy rico, que es el concepto de entropía. La entropía, siempre he notado que es un concepto que a veces genera un poco de problemas conceptuales. O sea, genera muchos problemas. A ver, me explico mejor. El concepto de entropía, siempre he notado que siempre tiene cierta incertidumbre, cierta oscuridad, digámoslo así. Es como un concepto oscuro que no es tan fácil de entender de buenas a primeras. Que, digamos, decirlo en palabras sencillas no siempre es tan fácil, ¿verdad? Algunos dicen que la entropía es una medida del estado de desorden y eso no es cierto, eso es falso, ¿verdad? Algunos hablan, que me gusta más esta definición, más del enfoque termodinámico, que es la pérdida de la capacidad de un sistema para producir trabajo. Eso suena mucho mejor, ¿verdad? Eso entonces también ocurre con entropía. Pero quiero que veamos un poco, ¿qué sabemos de entropía? A esta altura de nuestras vidas, ustedes deberían saber que la entropía, lo que es un cambio realmente de entropía, lo que a nosotros nos interesa, y se da cuando usted tiene un cierto cambio, por ejemplo, asociado al calor. Entonces, estrictamente a usted se lo definen así, es la integral desde una posición 1 hasta una posición 2 de un calor sobre temperatura, ¿verdad? Y uno podría como aproximar esto, si el proceso fuera isotérmico, ¿verdad? Al calor que va desde el estado 1 al estado 2, entre una temperatura termodinámica, ¿verdad? Así, de cálculo grueso, ¿verdad? Grueso, ¿verdad? Pero de repente también la entropía está asociada al nivel de estados que puede tener un sistema. Entonces te dicen por ahí que también la entropía va a estar asociada a la constante de Boltzmann, ¿verdad? Multiplicada por el logaritmo natural del número de estados o de microestados, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo empato eso? Por un lado me hablan de que es una cantidad de microestados que yo puedo tener y por otro lado me hablan de un cambio asociado pues a un estado, digamos, de calor en temperatura. Bueno, en ambos casos las unidades son Joule entre Kelvin. Yo no sé si ustedes alguna vez, señores, han sentido eso raro, ¿verdad? No han sentido como que los han engañado. O sea, ¿cómo hay una magnitud? O sea, ¿cómo existe una cantidad física que se mida en unidades tan absolutamente raras? Joule entre Kelvin. Y no solo eso. ¿Por qué no existe un entropómetro? ¿Por qué no hay un aparato que te mide entropía? Hay uno que te mide temperatura, pero no hay un entropómetro. Es como raro, ¿verdad? Es como raro. Bueno, vamos a tratar de entrarle un poquito a este concepto. Entonces yo propongo el siguiente problema. Si uno, digamos, tuviera claro el concepto de entropía, puede pensar en esto. Supongamos que usted se va a hacer un gallo pinto. Orden de magnitud, esto es Fermi. Usted toma 400 granos de arroz, digamos, y va a tomar 100 gramos de frijol. Usted los mezcla y forma un gallo pinto. Cuando usted forma el gallo pinto, aumenta la entropía. Dice, ¿por qué?
Si tenés el arroz por aparte, los frijoles por aparte, vamos a suponer que el arroz y los frijoles son partículas indistinguibles, ¿verdad? Usted llega y los mezcla. Y hay un aumento de entropía. Y claro, obviamente, ¿verdad? El número de microestados posibles, el número de formas de hacer un gallo pinto con 400 granos de arroz y 100 granos de frijol, te genera un número de posibles estados. Y por otro lado, tengo 1 gramo de hielo. 1 gramo es un pedacito de hielo, ¿verdad? Y ese gramo de hielo lo voy a introducir dentro de un vaso de agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Y probablemente el vaso de agua va a estar a temperatura ambiente y va a haber un aumento de entropía. Va a haber un aumento de entropía porque hubo una transferencia de calor del agua hacia el hielo que permitió derretirlo y entonces hubo un aumento de entropía. La pregunta es, ¿qué genera mayor aumento de entropía? ¿Hacerse un gallo pinto en la mañana con esas condiciones, digamos? ¿O depositar un gramo de hielo en un vaso de agua? ¿Verdad? La pregunta de repente usted dice, pero eso, ¿cómo hago? Ok, entonces les propongo una solución. Para el caso del gallo pinto hay que contar el número de posibles gallo pintos que usted puede hacer con 400 granos de arroz y 100 de frijol. Entonces, recordando las técnicas de conteo que usted ve, por ejemplo, en probabilidad estadística, sabe que el número de microestados aquí, usted suma estas dos cosas, 400 más 100 son 500 y lo divide entre 400 factorial, aquí es 500 factorial, entre 400 factorial y 100 factorial. Esto es el valor del número de estados y la constante de Boltzmann vamos a usarla con 3 cifras significativas, la pueden encontrar ustedes en Codata o en cualquier referencia, que es 1.38 por 10 a la menos 23 Joule por Kelvin, ¿verdad? Este número de microestados, digamos, también usted puede, digamos, calcular 500 factorial es algo que no, a ver, no es tan fácil, ¿verdad? Calcular ese 500 factorial. Entonces hay una fórmula que se llama la fórmula de Stirling. La fórmula de Stirling le dice a usted que el logaritmo natural de, por ejemplo, del n factorial es igual que aproximadamente, ¿verdad? En orden de magnitud a n por logaritmo natural de n menos n. Entonces, como aquí lo que nos interesa a nosotros es el logaritmo del número de estados y no tanto el número de estados, cuando querramos podemos utilizar la fórmula de Stirling. De tal manera que en el gallo pinto, este delta S que usted quiere, sería, digamos, la constante de Boltzmann, y aquí el logaritmo del número de estados podría ser el logaritmo natural de 500 factorial, menos el logaritmo natural de 400 factorial, menos el logaritmo natural de 100 factorial. Usted puede usar la fórmula de Stirling, mete la constante de Boltzmann. Todo esto que está aquí le va a dar aproximadamente 250 aproximadamente. Y el cambio de entropía va a ser en el orden de 3.5 por 10 a la menos 21 Joule Kelvin. Realmente yo me quedaría con el 10 a la menos 21, ¿verdad? 10 a la menos 21. Si usted se va a un vaso de agua, usted dice, bueno, ¿cómo calculo la entropía? Bueno, calculemos el calor que usted necesita para poder derretir un gramo de hielo. Sería tomar el gramo, que es 10 a la menos 3 kilogramos de hielo, la masa, ¿verdad? Y esto es calor latente, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que el hielo tiene un calor latente de fusión de 330 aproximadamente, no lo pueden buscar ahí, por 10 a la 3 Joule por kilogramo, porque es 330 kilojoule por kilogramo, ¿verdad? Entonces, esto nos da más o menos 330 Joule. Y entonces, el cambio de entropía es simple y sencillamente ese calor entre la temperatura ambiente. Ese calor, entonces, son 330 Joule y vamos a suponer una temperatura ambiente de unos 300 Kelvin, aproximadamente, ¿verdad? Que son la temperatura ambiente, 27 más 273.15. Y eso nos da aproximadamente 1,1 Joule Kelvin. ¿Qué quiere decir? Vea qué interesante. Que el aumento de entropía de meter un grano de hielo, ve aquí que estoy suponiendo un gramo de hielo, perdón, es 1 centímetro cúbico, es algo muy pequeño de hielo dentro de un vaso de agua, es
prácticamente 10 a la 21 veces mayor que hacerse un gallo pinto. Y el número de posibilidades que tiene usted de hacer gallo pintos es un número absolutamente enorme, ¿verdad? Si no, eleven E a la 250 y ese va a ser el valor. Entonces, eso es una forma en que uno puede dimensionar el concepto de entropía y darse cuenta si lo estamos entendiendo o no lo estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces yo por ahí les dejo este ejemplo, ahí en mediación les expliqué un poquito más sobre esto, pero yo creo que ese concepto vale la pena que ustedes lo maduren por ahí, ¿verdad? Cada vez que vayan a hacerse un gallo pinto, piensen ustedes, bueno, realmente ¿a qué se refiere el concepto de entropía? ¿Verdad? Ese es un concepto que yo siento que vale la pena que lo maduremos por ahí. No sé si hay alguna pregunta al respecto, chicos. Profe, no entendí muy bien la parte de la fórmula de Stirling. Es este n primero, ¿qué significa? N factorial. Ajá, ese sí. Ese es n factorial. Entonces, es como que usted diga, logaritmo de 500 factorial. Si usted trata de sacar eso en una calculadora, puede ser que le dé problemas. Puede ser que se lo calcule, ¿verdad? Wolfram alfa sí. Pero entonces, para no tener que calcular ese factorial, logaritmo del n factorial, usted lo aproxima, digamos, logaritmo de 500. Hagámoslo aquí en color verde. El logaritmo natural, digamos, de 500 factorial es aproximadamente 500 por logaritmo de 500 menos 500. Ok. ¿De acuerdo? Y puedes hacerlo con 400 y con 100 y sustituye los valores aquí. ¿Y esta acá que puso al inicio en el cálculo de entropía? Esa se llama constante de Boltzmann. Okay. La constante de Boltzmann, bueno, supuestamente se ve en termodinámica y es la constante que me permite a mí convertir el número de microestados en una unidad llamada entropía, que es en Joule Kelvin. Entonces, la constante de Boltzmann hace que este número adimensional que usted tenga aquí, le podamos asignar algunas unidades para convertirlo a una magnitud termodinámica, ¿verdad? Entonces, es una constante muy importante y es la que de hecho define el concepto de temperatura desde el punto de vista conceptual, ¿verdad? Entonces, esa es la constante de Boltzmann. Gracias, profe. Tengo una pregunta. Dígame, a ver, don Roberto. Es que no me quedó claro de dónde salió el omega. O sea, el omega, a ver. Entre esto, bueno, básicamente esto que usted tiene aquí, este omega, eso se ve en prueba 1, ¿verdad? Es técnicas de conteo. ¿De cuántas formas usted puede acomodar 500 partículas de tal manera que hay 400 de arroz y 100 de frijoles, que sean indistinguibles? Entonces, véalo así. Si usted quiere saber de cuántas formas puede acomodarlo, es como que usted tuviera, véalo así, un tren o tuviera pongamos un tren con 500 asientos. ¿De cuántas formas puede usted acomodar 400 granos de arroz y 100 granos de frijol si solo cabe un asiento un grano por asiento? Esta es la fórmula que se utiliza, ¿verdad? Que es el número de permutaciones. Entonces, usted podría modificarla. Si usted aquí le metiera granos de arroz, granos de frijol y 50 trocitos de cebolla, entonces le puede meter aquí 550 y mete en el denominador un 50 factorial. Y podrías hacer el problema todavía más enriquecedor, ¿verdad? Pero eso es básicamente de técnicas de conteo, Roberto. Profe. Ok, súper bien, muchas gracias. Claro, mucho gusto. Bueno, por ahí interesante ver lo de física y estadística aquí también. Sí, claro. No, la otra cosa es que, bueno, ahí en el gallo pinto, usted solo mezcló el arroz y los frijoles, pero en ningún momento lo pusimos en el sartén y le metimos calor, ¿verdad? Ah, estamos de acuerdo. Aquí es gallo pinto frío, ¿ah? Sí, si usted lo calienta, entonces ya tienes que meterle la energía, digamos, asociada al calor. Entonces ya puede ser que ahí sí se requiera más. Aquí es solamente mezcla, ¿verdad? Mezcla, o sea, arroz y frijoles y usted los mezcla. No hay transferencia de calor. Si le metes eso, ya el problema es otro, ¿verdad? Sí, probablemente ahí ya sí supere lo del derretir un gramo de hielo, ¿verdad? Probablemente, pero entonces aquí la idea, ¿verdad? Yo tuve un profesor muy bueno en física, se llamaba Manuel Ortega, ¿verdad? Que me decía que si usted hace eso está bien, pero el problema es que perdés la parte conceptual, porque la idea del problema del gallo pinto inicial es que no cambie la temperatura y en el otro que sí cambie, para que veas qué puede producir más entropía.
Resulta que produce más entropía, vea qué interesante, produce más entropía derretir 1 gramo de hielo. ¿Cuánto es 1 gramo de hielo? Nada. Que hacer un gallo pinto de una taza de gallo pinto a temperatura ambiente, sin cambio de temperatura. Y eso ocurre precisamente porque el tamaño de las moléculas es muy, muy, muy pequeño. El orden de magnitud es tan pequeño que si usted quiere asociar el concepto de entropía a algo más macro, prácticamente se vuelve muy difícil. Pero sí, muy bien tu comentario, don Josué. Vamos a ver por acá, en el chat. Dice, profe, una de las razones de que la entropía de la gota del vaso de agua sea tan grande también se puede ver a lo que vimos antes respecto a la cantidad de moléculas que tiene una gota de agua. Correcto. Totalmente de acuerdo, don Adrián. Va a estar relacionado también con ese concepto. Entonces, yo les dejo las siguientes inquietudes. No las voy a ver aquí, pero ahí en la práctica 1, chicos, les escogí unos problemas bien bonitos están todos resueltos, pero yo quiero que ustedes los piensen, chicos. Este curso, todos los problemas que yo les entrego tienen solución, pero ustedes tienen que sentarse a hacerlos, ¿verdad? Por ejemplo, usted podría calcular la cantidad de momento angular de los automóviles que dan vuelta en la rotonda de la Bandera o en la rotonda de San Pedro. Usted puede calcular eso con Fermi. Es más, usted puede ver cuánto afecta el tiempo de rotación de la Tierra, la presencia de rotondas en el mundo, porque todas las rotondas, excepto en Inglaterra, los carros giran en el mismo sentido. Usted podría, con cálculo de Fermi, hacer cosas majestuosas, ¿verdad? Como por ejemplo, si usted tuviera que agarrar a toda la población mundial y asignarle un metro cuadrado a cada persona, ¿cuánto sería el área que usted necesita para meterlos a todos? ¿Cabrá Costa Rica para meter a toda la población mundial ahí o no? O problemas incluso conceptuales, aunque puedan ser muy inútiles, pero que ayudan mucho a entenderlo. Si usted agarrara todas las monedas de Costa Rica de 5, 10 colones, 20, 100, todas esas y las mete dentro de un cubo, ¿cuál sería el arista de dicho cubo? O el agua potable que consumimos anualmente, ¿de qué tamaño sería el cubo en el cual necesitaríamos tener agua potable para todas nuestras actividades? O como lo pregunté en el examen del año pasado, si usted tuviera que hacerse un cubo con toda el agua potable que usted utiliza para tomar, para bañarse, para lavar los platos, para ir al baño, ¿de qué tamaño tiene que ser el cubo suyo para que usted pueda de alcance el agua para usarla en toda la vida, ¿verdad? Hay cuestiones súper interesantes. En cálculo de Fermi, por ejemplo, si usted quiere saber un valor, digamos, de una magnitud, y usted solo tiene idea del valor mínimo y el valor máximo, es mejor sacar un promedio geométrico, es decir, la raíz cuadrada del máximo por el mínimo. Entonces, qué sé yo, si usted tiene una batería que usted sabe que lo mínimo que le dura son 3 días y lo máximo que le dura son 15 días, saque la raíz, dentro de la raíz 3 por 15. La raíz de 3 por 15. O sea, 3 y 15 dentro de la raíz. Sería raíz de 45, son 6.7 días. Use ese valor como un promedio cuando usted lo único que tiene es un valor entre máximo y mínimo. Use valores de experiencia, por ejemplo, edad promedio de vida de un ser humano, y puede tomar 70 años si quiere, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Uno, cuando trabaja cálculos de Fermi, va a saber que hay problemas que usted puede resolver rápidamente si los trabaja a orden de magnitud. Es más, les invito a esto, agarre el problema más complicado de transferencia de calor, los que llevaron el curso ya de transferencia de calor. Eso es que usted dura 24 horas resolviendo y sacando el coeficiente de convección y si tiene conducción y si tiene radiación y los factores de forma y toda esa cosa, y trate de hacerlo por Fermi. Fermi tiene una ventaja que es demoledora, se hace todo en 1 o 2 líneas, chicos, no sé si ustedes notan eso. Como este problema del gramo de hielo podría ser súper complicado porque habría que evaluar esta integral, pero a nivel de orden de magnitud, usted lo obtiene en 2 líneas. No estoy diciendo que el valor sea muy preciso, pero si usted lo que le interesa es el orden de magnitud, puede ser que eso sea suficiente para algún tipo de aproximación. Vamos ahora, chicos, a hablar del tercer tema que tenía para la lección de hoy. Este tema es un tema como esos que nadie quiere hablar, pero hay que hablarlo, ¿verdad? Tiene que ver con lo que es el sistemas de unidades, ¿verdad? Por ahí yo les dejé un video acerca de lo que es la conversión de lo que son unidades de medida
Yo me imagino que a estas alturas ustedes ya deberían estar familiarizados con el uso del sistema inglés. No sé cómo están en eso, chicos. Más bien quería preguntarles, ¿cómo están ustedes en lo que es conversión de unidades del sistema inglés? ¿Manejan qué es libra? ¿Qué diferencia entre libra masa y fuerza? ¿Qué es una onza? ¿Qué es un grano? ¿Qué es un quintal? ¿O cómo están con eso? Cuenten. Muy básico, realmente solo lo que se ha hecho en algunos problemas y ya, digamos, porque hay muchas cosas que no son de uso común. Por ejemplo, hablar de libras fuerza o hablar de quintales, ese tipo de cosas casi no se usan así como en la vida real, pero si usted me habla de pulgadas o ese tipo de cosillas, sí, digamos, ya. Ok, como lo básico, digamos, don José. Está bien, entonces vean, en la presentación del capítulo 1, yo les dejo los factores oficiales de conversión entre sistemas de unidades. El sistema inglés es un sistema que poco a poco ha ido entendiéndose con el sistema internacional, ¿verdad? En el sentido de que estamos tratando de buscar, entre la metrología, factores oficiales de conversión, ¿verdad? Entonces, esos factores oficiales hacen que ya no necesitemos patrones del sistema inglés, sino que utilicemos factores oficiales. Entonces, por ejemplo, tenemos que una pulgada son 25,4 milímetros. Entonces, ya ese es un factor con el que usted puede hacer cualquier conversión, ¿verdad? Tenemos un factor para convertir la libra masa o libra avoirdupois a kilogramos, ¿verdad? Pero no para la libra fuerza, porque para la libra fuerza es tomar la libra masa y multiplicarla por la gravedad local, que es 9,80665 metros por segundo cuadrado. Es la gravedad estándar, realmente. Si usted toma una libra masa, que es el factor de Avoirdupois, lo pueden ver ahí en el capítulo 1, por la gravedad estándar, y eso les da, por ejemplo, una libra fuerza, ¿verdad? Entonces hay que irse familiarizando un poco con algunas unidades. ¿Por qué razón? No porque a mí me gusten, sino porque te las vas a encontrar en algún momento en la calle. En algún momento, en algún lado van a aparecer las unidades del sistema inglés y yo sí creo que es importante formalmente conocer los factores de conversión. A veces en esta carrera nos hablan de unidades inglesas, pero nunca nos hablan de dónde vienen, cuáles son los factores oficiales. Es una cosa como que yo en mi vida profesional, ni en el bachillerato, ni en la maestría en ingeniería mecánica, ni en mi carrera de física se me hablaron de unidades del sistema inglés, así oficialmente. Entonces, por eso yo les preparé el video de lo de conversiones. Véanlo bien, si no lo han visto, está ahí en el material de la semana pasada. Se los hice con cariño y con detalle, ¿verdad? Yo sé que es un poquito casero, pero bueno, creo que el contenido va a ser útil para lo que ustedes necesitan ahí. Y aparte del sistema inglés, hay otro sistema que yo creo que es importante hablar. Este sistema no me gusta, sin embargo, yo creo que es importante hablarlo sin prejuicios porque ahí está y tenemos que conocerlo. Se llama el sistema cegesimal o sistema CGS. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es el sistema CGS. Entonces, empecemos por decir qué es el sistema cegesimal o sistema CGS. Bueno, el sistema CGS tiene sus orígenes con Gauss en el siglo XIX. Y bueno, ha tenido un montón de variantes. Es un sistema que surgió de hace mucho tiempo atrás, donde las unidades de base que se plantearon a nivel de longitud no era el metro, sino el centímetro, ¿verdad? A nivel de masa no era el kilogramo, sino el gramo. Y a nivel de tiempo se usaba el segundo, ¿verdad? Entonces uno puede reconstruir un sistema de unidades con base en estas tres cantidades. Bueno, y vale la pena indicarlo que en el CGS la unidad de temperatura sigue siendo la misma, el Kelvin. Esa no va a cambiar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hablemos de aceleración. La aceleración en sistema internacional se mide en metro por segundo al cuadrado, ¿verdad? Y es la segunda derivada, ¿verdad? De la posición con respecto al tiempo. Entonces, en el sistema CGS, la unidad de aceleración es el gal, donde un gal es un centímetro por segundo al cuadrado. Se usa mucho en la parte de geodesia, por ejemplo. La unidad de fuerza, obviamente ustedes saben a estas alturas que en el sistema internacional es el Newton. La fuerza es masa por aceleración. Resulta que en el sistema CGS la unidad que se usa es el DINA y un DINA es un gramo por centímetro entre segundo al cuadrado. Sí, aquí no está tan obvio la cosa, ¿verdad? Hablemos de energía. Energía en el CGS. Energía en el CGS,
Ustedes saben que la energía podría ser escrita como una fuerza por un desplazamiento. Entonces, la unidad que vamos a utilizar se llama el ergio. Ergio. Y el ergio, entonces, es un dina por centímetro o un gramo por centímetro al cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Entonces, ahí vean que uno puede ir construyendo un sistema de unidades con estas tres. Podríamos hablar de presión. En presión, en el sistema internacional se usa el pascal, pero en el caso del sistema inglés se usa la varia, que sería la unidad de fuerza, ¿verdad? Que nosotros tenemos aquí entre centímetro cuadrado, un dina sobre centímetro cuadrado, ¿verdad? Y podrías ya escribirlo si querés en unidades de gramos, centímetro y segundo, ¿verdad? Tenemos la viscosidad. La viscosidad, ese es un término interesante, ¿verdad? No quiero entrar mucho aquí, pero sabemos que hay dos tipos de viscosidad, la dinámica y la cinemática, ¿verdad? Hay unidades, obviamente, en el sistema internacional para medirla. Hay unidades en el sistema internacional para medirla y hay relaciones, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que la viscosidad dinámica, ¿verdad? Si ya llevaron su curso de fluidos, es el cortante entre el cambio de velocidad de composición y en el caso de la viscosidad cinemática es este mismo valor dividido entre la densidad, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuáles son las unidades? Aquí se usa el poise, ¿verdad? Donde un poise es, bueno, podría escribirse como una varia, que es el cortante, ¿verdad? Entre centímetro por segundo sobre segundo, o ya simplificado en unidades, gramos por centímetro por segundo, ¿verdad? Y en el caso de la cinemática se usa la unidad que es el stock, que es un centímetro cuadrado por segundo. Entonces, no es, a ver, no les estoy diciendo que este sistema sea muy agradable, pero tampoco, digamos, debería ser un sistema tan problemático, porque, digamos, pasar de gramo a centímetro tampoco es tan difícil en el sistema internacional, digamos, de gramo y centímetro a metro y kilogramo no debería de generar gran complicación, pero ya el simple hecho de cambiar esas unidades de base hace que muchas de las unidades mecánicas que nosotros tengamos, pues, se vean afectadas. ¿Dónde viene el verdadero problema con el sistema CGS? ¿Dónde es el verdadero conflicto o problema? En las variables electromagnéticas. Entonces aquí, chicos, les voy a pedir paciencia. Estas son cosas. La primera vez que yo me explicaron, no, nadie me lo explicó, que leí esto y lo investigué, y me di cuenta que, ¿por qué yo amo el sistema internacional de unidades? ¿Por qué? Por convicción propia utilizaré por el resto de mi vida el sistema internacional de unidades. Entonces, para ello, quiero que recordemos tres cosas. Si ustedes llevaron ya un curso de física general que se da a querer, a ustedes les tuvieron que haber hablado de tres leyes en el electromagnetismo que son muy importantes. Son la ley de Coulomb, la ley de Biot-Savart y la fuerza de Lorentz o ley de Lorentz. Estas tres son muy importantes porque a partir de estas tres se definen las unidades del electromagnetismo. Por ejemplo, ustedes saben que la fuerza, por ley de Coulomb, es una constante que es 4pi entre epsilon sub 0, ¿verdad? La permitividad de espacio libre aquí, ¿verdad? Esto es 4pi epsilon sub 0. Por el producto de dos cargas que se encuentran separadas a una distancia r. Entonces, esa es la ley de Coulomb. La ley de Biot-Savart, probablemente ustedes la recuerdan, voy a escribirla en términos diferenciales, ¿verdad? Era una constante mu sub 0 entre 4pi, no sé si lo recuerdan, y luego aparecía un término que era la corriente por un dl, ¿verdad? Multiplicado por un r, este era un r unitario entre r cuadrado, ¿verdad? Y la fuerza de Lorentz, muy conocida también, que es básicamente la carga-velocidad cruz B, ¿verdad? Cruz campo magnético, ¿verdad? Entonces quiero que le prestemos atención a esto. Esta es la forma en que nos han enseñado las unidades electromagnéticas, ¿verdad? Desde que llevamos física 3. Y esa es la forma que propone el Sistema Internacional de Unidades y es la forma que vamos a utilizar en este curso y probablemente en el resto de sus vidas. Sin embargo, existen otros sistemas de unidades como el CGS que se utilizan en ciertas áreas de la ciencia, como por ejemplo en mecánica cuántica. Algunos lo insisten en usar, no todos. Hay autores en mecánica cuántica como Griffiths que utilizaba sistema internacional, pero hay otros autores que no. Entonces es importante conocer esos otros sistemas de unidades. Entonces, por ejemplo, aquí, a esta constante que está aquí yo le voy a llamar con un nombre, le voy a llamar K1, ¿verdad? Por facilidad. A esta segunda de aquí le voy a llamar K2. Y aquí, aunque no haya, aquí vamos a poner un 1 invisible, ¿verdad?
ese 1 lo voy a llamar constante K3, que en este caso vale 1, ¿verdad? Entonces, algo se debe cumplir aquí, sí, algo tiene que cumplirse en estas tres leyes del electromagnetismo. La primera que debe cumplirse es que si usted agarra el K1 y lo divide entre el K2, tiene que darle la velocidad de la luz al cuadrado. Si no, estaríamos incumpliendo una de las leyes de la física, ¿verdad? Entonces, si usted agarra este valor del K1, lo divide entre el K2, usted dirá, ¿de qué es esto tan raro? Esto no me está dando la velocidad al cuadrado, me da 1 entre epsilon sub 0 mu sub 0. Bueno, es que esto, por definición, es la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Por qué eso da la velocidad de la luz al cuadrado? Bueno, hay un premio Nobel esperando a que descubran eso, ¿verdad? Cómo esas tres constantes de la física se relacionan. Es más, usted podría escribir esto de esta manera. Usted podría escribir esta relación, ¿verdad? Podrías escribirla así, que el epsilon sub 0 por el mu sub 0 por el c cuadrado es igual a 1. Es bien raro esto. Usted dirá, ¿cómo? Pero es la constante de la permitividad, digamos, en la parte electrostática. La constante magnética y la velocidad de la luz al cuadrado dan 1 y adimensional de sí. Así es, ¿verdad? Hay otra de las reglas de la física que nos habla a nosotros que esa constante magnética se relaciona con otras. Se llaman la alfa. Esta alfa se llama constante de estructura fina, el H de Planck, que es también otra constante universal, la velocidad de la luz y la constante de carga elemental. Entonces ahí tenemos un par de relaciones. ¿Por qué les doy esta clase de electromagnetismo así? Bueno, porque resulta que aquí hay algo importante. En la última definición del Sistema Internacional de Unidades se decidió darle un valor a E, que es la carga elemental fijo y sin incertidumbre. Un valor también a la velocidad de la luz en el vacío. Usted la velocidad de la luz en el vacío no la puede medir, ya tiene un valor definido, igual que la carga elemental. Y la constante de Planck también, pero resulta que la constante de estructura fina no tiene, o sea, se saca experimentalmente, ¿verdad? Y la incertidumbre que tenga esta constante se le transfiere al mu sub 0. Y esa incertidumbre se transfiere aquí, ¿verdad? A este mu sub 0. Y por lo tanto, esta relación, como el c cuadrado se conoce, se transfiere también una incertidumbre al valor del epsilon sub 0. En resumen, la incertidumbre relativa de la constante estructura fina, la incertidumbre se llama U, ¿verdad? Del mu sub 0. Y la incertidumbre relativa del epsilon sub 0 es de 1.5 partes en 10 a la 10, es decir, se pueden determinar las constantes alfa, que es constante de estructura fina, la constante magnética y la permitividad del espacio libre hasta con 10 cifras significativas. Ok, eso es lo que nos dice a nosotros el sistema internacional. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que hay otros sistemas de unidades. El CGS lo que dice es, bueno, usted va a respetar que K1 entre K2 siempre le dé C cuadrado, pero entonces usted puede elegir las constantes de K1 y K2 de forma que den C cuadrado, pues no sean estos valores tan feos. Y el K3 es absolutamente arbitrario. Entonces, ¿qué ocurrió? A alguien se le ocurrió pensar que esta forma de escribir la ley de Coulomb con 1 entre 4pi epsilon sub 0 se ve horrible. Se ve horrible, ¿verdad? O sea, como que no nos gusta, algo hacemos. Entonces se les ocurrió que mejor la ley de Coulomb podríamos escribirla así. Digamos, escribámosla de manera que no tenga esta constante que sea así. Q1 por Q2 entre R cuadrado. Pero entonces le quitamos esta constante. Estamos haciendo que el K1 valga 1, porque usted podría hacerlo así. Pero como la relación entre K1 y K2 tiene que darse cuadrado, entonces yo tendría que escribir la ley de Biot-Savart de una manera diferente. Ya no voy a utilizar aquí este valor que es el mu sub 0 entre 4pi, sino que yo voy a utilizar un 1 entre c cuadrado. ¿Verdad? O sea, uso la constante como 1 entre c cuadrado y convengo en mantener lo demás de la ley igual, ¿verdad? La corriente, el dl, el r aquí y el r cuadrado. Entonces el K2 aquí vale 1 entre c cuadrado y estamos respetando la regla que el cociente de estos dos de c cuadrado, está bien.
Y el K3 es arbitrario. Usted podría dejarlo igual, como que valga 1, o puede darle otro valor. Si usted lo deja igual, digamos, si usted deja la fuerza de Lorentz como de esta forma, el K3 vale 1. Entonces, de repente, este sistema, hay gente que piensa que se ve más bonito, porque no hay que meter ni el mu sub 0, ni el epsilon sub 0, ni el pi que anda dando vueltas por todo lado. A ese sistema de unidades se le llama el sistema de unidades CGS electrostático. Entonces se le pone ESU. Ese es un sistema de unidades basado en esa consideración. Pero resulta que no es el único tipo de sistema de unidades que existe. Usted podría reescribir esto de otra manera. Usted puede decir, no, ahora la verdad que yo voy a elegirme una versión diferente. Voy a poder escribir tal vez la ley de Coulomb así, y que también puedo hacerlo. La ley de Biot-Savart, entonces hago que esta constante por delante sea 1. Y la fuerza, ok, como esta es arbitraria, la fuerza de Lorentz dejémosla igual. Este es otro tipo de sistema de unidades donde el K1 vale C cuadrado y los otros dos valen 1. Y este tipo de sistema de unidades se llama el CGS electromagnético. Entonces resulta que cuando usted utiliza electromagnetismo y usa unidades del CGS, tenés que indicar si tus unidades son unidades electrostáticas o unidades electromagnéticas. Existe un sistema, no voy a escribir todas las unidades, donde el K1 usted lo puede elegir como 1, el K2 lo puede elegir como 1 entre C cuadrado, igual que el electrostático, pero el K3 lo elige como 1 entre C. Entonces había un autor con el que yo había estudiado, se llama Shankar, que escribió un libro de mecánica cuántica muy bueno que utilizaba este sistema. Este sistema se llama el CGS gaussiano. Entonces hay gente, por ejemplo, que le gusta trabajar unidades gaussianas. Entonces ese es un sistema donde usted elige ese valor del K3 como 1 entre C. Y por último, hay un último sistema que se llama, además del sistema internacional, uno que se llama el sistema de Heaviside-Lorentz, que ese de Heaviside-Lorentz no es muy usado. Se los voy a mostrar. Utilizan el K1 como 1 entre 4pi, el K2 como 1 entre 4pi por C, pero bueno, creo que es cuadrado, y el K3 como 1 entre C. Este es el CGS de Heaviside-Lorentz. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, este sistema parece casi irracional, o sea, las constantes no se usa mucho por lo mismo, porque es como incómodo. El tema es que el sistema CGS no está uniformado. Y dependiendo del ámbito de la ciencia, se utiliza cualquiera de esos 4, e incluso hay un par de sistemas más de la versión del CGS que quedaron fuera de uso. ¿Qué consecuencias tiene que usted haya hecho este enredo entre los K1, K2 y K3? Di que las unidades cambian. Entonces, por ejemplo, resulta que la unidad de carga en el sistema ESU, que es electrostático, es diferente a la unidad de carga en el sistema electromagnético. La unidad de carga en el sistema electrostático es el Franklin. Entonces, por ejemplo, en el CGS electrostático, la carga se mide en Franklin, donde un Franklin se define igual, vamos a utilizar el stat Coulomb, porque Coulomb es la unidad en el sistema internacional. Cuando usted le agrega stat, indica que el sistema es electrostático. Y eso, si usted lo desarrollara en unidades del CGS, es la DINA por centímetro. Pero la corriente, digamos, la corriente es un Franklin por segundo, stat ampere, realmente, ¿verdad? Y es un DINA a la 1/2 por centímetro por segundo a la -1 si usted lo desarrolla, ¿verdad? Y la capacitancia, chicos, vean, esto no los estoy vacilando, pero esto es lo que ocurre en la realidad. La capacitancia se mide en farad en el sistema internacional. Aquí nosotros utilizamos en el CGS electrostático el stat farad. Y al stat farad se le dice centímetro. Voy a ponerlo entre comillas porque me da vergüenza a mí, me da mucha pena. Pero eso es lo que tiene. O sea, usted dice, ¿desde cuándo una capacitancia se mide en centímetros? No es que es un centímetro de longitud, es que se le puso por nombre convencional centímetro al stat farad, ¿verdad? Bueno, eso en el sistema electrostático, pero si usted estas mismas unidades las busca en el sistema electromagnético, son otras. Si usted lo que quiere es utilizar el CGS electromagnético, ¿verdad? Entonces, y resulta que la unidad de carga ya no es el Franklin, es una unidad que se llama se llama
el biot segundo, la unidad de carga, y le llaman Apcoulomb, ¿verdad? Y la unidad de corriente se llama biot y también le conocen como ampere, ¿verdad? También hay otras unidades en el sistema electromagnético, por ejemplo está el ohm, ¿verdad? Para resistencia. Hay una unidad que se llama el Gauss. El Gauss se utiliza, ¿verdad? Para medir campo magnético. No se usa el stat Tesla, no se usa el app Tesla, eso no existe, ¿verdad? Se usa el Gauss. Y se usa una que se llama el Maxwell, que el Maxwell es como la de flujo magnético, que en el sistema internacional es el Weber, no se usa un app Weber, ¿verdad? Bueno, y ahí hay detalles, no quiero aburrirlos con los detalles. El tema es que son unidades absolutamente diferentes. Por ejemplo, la carga elemental de un electrón, ¿verdad? Que nosotros ya la conocemos en el sistema internacional, que anda en el orden de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, en unidades del sistema electrostático, en Franklin es 4.8 por 10 a la menos 10 Franklin, pero en unidades del CGS electromagnético es 1.60 por 10 a la menos 20 Apcoulomb, ¿verdad? O sea, son sistemas totalmente distintos. O sea, un Apcoulomb y un Statcoulomb son totalmente diferentes. El sistema CGS, chicos, es complicado. Es un sistema del que hay poca información. Es un sistema que incluso me atrevo a decir que no está totalmente uniformado. Y estos son solo el electrostático y el electromagnético. Si usted se va al gaussiano, la cosa se complica, ¿verdad? Y el Heaviside-Lorentz, ¿verdad? Entonces yo por ahí les preparé un resumen precisamente de este tipo de unidades. La idea del curso no es mortificarlos con el uso de las unidades del CGS, pero sí yo creo que es necesario que conozcamos la existencia de este sistema y la idea de estudiar todo esto es saber por qué no se utiliza. Las razones por las que no se utiliza este sistema es porque resulta muy complicado, porque no está uniformado. Por ahí ustedes me hacen un comentario, ¿verdad? No sé si fue Josué o no sé por ahí, que en esto de vivir en la época actual usted tiene que trabajar muchas unidades en sistema inglés o en sistema internacional, ¿verdad? El que de ustedes que estaban en la parte de aviación. Imagínense si a eso le complicamos el sistema CGS. Entonces, por eso es que se adoptó el Sistema Internacional de Unidades y el CGS actualmente se considera un sistema que está totalmente en desuso, ¿verdad? O sea, ya no se utiliza. ¿Está bien? No sé si hay algún... Pura maldad el que hizo esto, pero... ¿Cómo? Es pura maldad el que hizo este sistema. Esto es pura maldad, yo es lo que digo. Yo digo que es un tema de egos. Seguro un grupo de gente dijo, usemos el electrostático y otro el electromagnético y después se pelearon y entonces como no se querían, otro inventó el gaussiano y el Heaviside-Lorentz. Y en el fondo el resultado que tenemos es un enredo que es irreconciliable prácticamente, ¿verdad? Por eso es que tenemos que emigrar al sistema internacional. O sea, con mucho más razón los invito a utilizar el Sistema Internacional de Unidades, ¿verdad? Con mucho más razón. Los invito a que tratemos de madurar nuestra vida profesional en un sistema en el que tenemos trazabilidad y tenemos uniformidad en todo. Hay una única forma para poder escribir las 3 leyes del electromagnetismo. Entonces imagínense, nada más se los dejo como pregunta así para hacer el daño, como dice un profesor mío. Imagínense lo que ahora tendría usted que hacer para reescribir las ecuaciones de Maxwell usando estos 3 sistemas, ¿dónde se ven modificadas? Hay artículos que lo hacen. Resulta que ahora hay que cambiar las ecuaciones de Maxwell porque las constantes ya no son las mismas, ¿verdad? Incluso les invito a pensar en esto. Este es el sistema, digamos, CGS. Y hay una versión del sistema internacional que es la que vamos a estar utilizando y es la que prácticamente en el mundo de la ciencia se utiliza, ¿verdad? Pero ahora imagínense esto. Imagínense que descubren el día de mañana un monopolo magnético. ¿Saben lo que es el monopolo, verdad? Una partícula que nunca han encontrado. Y hay que modificar las ecuaciones de Maxwell. ¿Cómo hace usted? Y hay que inventarse o crear una unidad en el Sistema Internacional de Unidades para medir monopolos magnéticos.
habría que rehacer todo el electromagnetismo. Imagínense tener que modificar estos 4 sistemas de CGS para poder meter los monopolos magnéticos. No se puede. Es imposible. Prácticamente no habría consenso en la ciencia, ¿verdad? Entonces, de hecho ya el BIPM está preparado para cuando ese día llegue, si es que llega, ¿verdad? Eso es como cuando usted se prepara para un terremoto o un tsunami. Tal vez nunca ocurra, pero si llegara a encontrarse un monopolo magnético, ya hay un plan alternativo para reescribir las ecuaciones de Maxwell y poder incorporarlo a las unidades del sistema internacional. ¿De dónde va a estar derivada y cuál sería la cadena de trazabilidad que necesitamos para poder medir esa monopolo carga, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? O monopolo corriente, ¿verdad? Magnética. Ese es el trabajo de la metrología científica, precisamente estar metido en eso. Puede ser que nunca llegue, puede ser que nunca llegue, o puede ser que sí llegue, no sabemos, ¿verdad? Nosotros estamos en un cierto nivel de conocimiento y eso puede ir cambiando con el tiempo. Pero sí, digamos que el comentario ese es muy válido, esto es pura maldad, ¿verdad? Bueno, no sé si hay algún otro comentario, así, tal vez menos ácido que ese, ¿verdad? No o sea, les digo, esto no es bonito, el CGS no es un sistema con el que yo llego en las noches después del trabajo a ir a leer información y deleitarme, no. Quisiera terminar con el tema de conversiones, chicos, y para eso quisiera, no sé, resolver un ejercicio. Ahí ustedes tienen varios ejercicios en la práctica, les invito a que los vean, pero hay uno que vieras que me interesa mucho que veamos, que es lo que tiene que ver con el tema de gravedad local. No sé si ustedes lo saben, pero aquí en Costa Rica la gravedad no vale 9,81 metros por segundo al cuadrado. Es más, no vale ni siquiera 9,8. Los valores de gravedad andan en el orden de 9,77 metros por segundo al cuadrado. Por ejemplo, aquí en el taller de ingeniería mecánica, si usted conoce la latitud de la que estamos es de 9 grados, 56 minutos, 12 segundos, y la altura sobre el nivel del mar o altura ortométrica es de 1225 metros. Con estos dos valores hay una fórmula que se llama la fórmula de la fórmula para determinar gravedad local, que dice que básicamente usted mete todo esto aquí, es el modelo de Hermit, fue desarrollado por los geólogos, ¿verdad? Y tiene un montón de años de estarse desarrollando y es una ecuación de esta forma. Es una constante que se llama el aplastamiento global, que es esta de 0.005302 por el seno al cuadrado de la latitud. Y aquí sigo, menos esta otra constante, que es una corrección de segundo orden, por el seno al cuadrado de 2 por la latitud, ¿verdad? Menos esta corrección que se llama corrección de Bouguer, que se refiere a la altura. Resulta que la gravedad local cambia con la altura. Si usted tiene una casa de 2 pisos, la gravedad local en el piso de arriba y el piso de abajo no es la misma, cambia, ¿verdad? Si usted mete estos valores acá, le va a dar la gravedad local en el taller de ingeniería mecánica, que esta ronda el valor de 9, ahí está resuelto en los ejercicios, pero bueno, quería comentarlo, 9,7808 metros por segundo al cuadrado. Entonces, la pregunta es la siguiente. Estamos aquí en el taller, digamos, donde estoy yo, en la zona donde me encuentro yo, aquí en ingeniería mecánica, y tengo 2 personajes que me llegan a tocar la puerta. El primer personaje es una masa que tiene un valor de 1 libra masa, es decir, es un cuerpo cuya masa es de 1 libra masa. Llega y dice, bueno, aquí entra. Y por otro lado, tengo un cuerpo que tiene 1 libra, pero 1 libra fuerza. ¿De acuerdo? Tiene un peso de 1 libra fuerza, este tiene un peso de 1 libra fuerza y este tiene un peso de 1 libra masa. La pregunta es, ¿cuál de los dos tiene más masa? ¿La libra masa o la libra fuerza? Porque de repente a uno le dicen libra y uno tiene que entender, bueno, pero ¿qué es 1 libra? Bueno, ¿es lo mismo 1 libra masa o 1 libra fuerza? La respuesta es no. La libra masa resulta que tiene un valor que está dado por la orden de Mendenhall, que es este. Se pusieron de acuerdo en los años 50, se hicieron una reunión, la gente del sistema inglés con la gente del sistema internacional y definieron que eso es 1 libra masa. Muy bien, de acuerdo. Pero 1 libra fuerza no es tan fácil porque resulta que la libra fuerza es una unidad de peso. Entonces el peso de 1 libra fuerza iba a ser 1 libra masa, que es 0.453, 592,37 kilogramos,
multiplicada por la gravedad, pero ¿por cuál gravedad? Por la estándar, no la local, que es de 9,80665 metros por segundo al cuadrado. Eso es el peso de una libra masa, pero a mí lo que me interesa es la cantidad de masa que hay en una libra fuerza, perdón, este es el peso de una libra fuerza. Entonces tengo que dividirla entre la gravedad local. Entonces dividamos esto entre la gravedad local, que es 9,77808. Si yo estuviera en un lugar donde la gravedad local iguala a la gravedad estándar, este término se llama gravedad estándar o gravedad normal, gravedad estándar o normal, si fuera igual, la libra fuerza pesa, o sea, tiene la misma cantidad de masa que una libra masa, pero resulta que no, que resulta que si yo estoy en un ambiente donde la gravedad es como la que tenemos acá, menor a 9,8, el valor aquí me da 0,45491770 gramos, es decir, kilogramos. Hay una diferencia de masa. La diferencia de masa son más o menos 1,33 gramos, ¿verdad? Y la libra fuerza tiene más masa que la libra masa, ¿verdad? En este caso particular porque mi gravedad está por debajo del valor de la gravedad estándar, ¿verdad? Por último, no sé si esta pregunta alguna vez se las hicieron y se las hago con seriedad, chicos. ¿Qué pesa más? ¿1 kilogramo de acero o 1 kilogramo de aluminio? Yo sé que la pregunta parece muy tonta, ¿verdad? Pero yo sí les invito a pensarla un poco. ¿Ok? Yo sí les invito a pensarla un poco. 1 kilogramo de acero, 1 kilogramo de aluminio. Resulta que las balanzas que nosotros utilizamos, las balanzas de baño, las balanzas comerciales, no te miden masa. No te miden masa, te miden masa convencional. Te miden una masa que se llama la masa convencional. Y la masa convencional se define como la masa real por una constante que es 1 menos una densidad del aire que tiene un valor de 1,2 densidad del aire, entre una constante ahí que se llama densidad del acero, vale 8000, menos esto, ¿verdad? Es decir, a ver, voy a explicarlo así. Estos valores de aquí, esta es la densidad del acero. Esto vale 7800 kilogramos por metro cúbico. El resto son constantes, 1,2 densidad del aire y este es ρ sub 0, esto es un 0, vale 8000. Si usted aplica esta fórmula para el acero y para el aluminio, nada más que en el aluminio habría que utilizar la densidad del aluminio aquí, es un ρ sub C. El ρ sub C vale 8000 y el ρ sub O vale 1,2, ¿verdad? Son constantes. Entonces resulta que la masa que usted tiene aquí es un poquito menor, la convencional da más o menos este valor. Y la masa del aluminio da un valor un poquito diferente. Es decir, que pesa más el acero por 294 miligramos. Este es un ejercicio raro. Yo sé que tal vez ustedes pueden pensar que los estoy vacilando. Tal vez ustedes les han enseñado que 1 kilogramo de acero y 1 de aluminio pesan igual, pero lo que pasa es que no, porque lo que estamos midiendo es masa convencional y en la masa convencional existe un concepto de equilibrio con la fuerza boyante y eso es lo que provoca precisamente que haya una diferencia entre las masas. ¿Qué es la intención de estos ejercicios de esta práctica 1? Que usted cuestione un poco más la realidad que tal vez usted ha vivido, ¿verdad? Lo que le han enseñado, los modelos que usted cree conocer. Siempre es sano cuestionar el conocimiento que usted tiene hasta el momento. Y cuando usted se mete en espacios donde es necesario un poco más de precisión conceptual y metrológica en sus vidas, es necesario repensar bien si los modelos que estamos empleando para nuestra realidad los estamos entendiendo de manera correcta, ¿verdad? Esta semana les doy la tarea moral, chicos, de pensar en algún concepto o algún problema que ustedes tal vez sientan extraño, ¿verdad? No sé si ustedes alguna vez en sus carreras les ha pasado. A mí me pasó. Por ejemplo, a mí algo que me ha parecido raro hasta el día de hoy es cómo la luz puede viajar en el vacío. ¿Cómo es eso? O sea, está el vacío, que está vacío. Tiene que polarizarse todo para que pasen los fotones y luego se redespolariza.
Entonces el vacío no está vacío, está lleno de cargas neutras, ¿o qué? ¿Cómo es que la luz puede ser un fotón si nunca hemos podido aislar la partícula del fotón? ¿Qué significa el concepto de campo magnético? ¿Qué es una fuerza si nunca la hemos visto? Hemos hecho diagramas de cuerpo libre y nunca hemos visto una fuerza. Y hay modelos en la ciencia que no requieren el concepto de fuerza. Entonces, es bueno que uno se cuestione. Si alguno de ustedes, digamos, de iniciativa personal quiere hablar conmigo, me puede decir. Una vez una estudiante me dijo, profe, yo la verdad pasé física 3 y no me creo el concepto de carga eléctrica. Yo no entiendo qué es eso. La verdad que eso me parece súper extraño. Ahora, ahí está bien. Hay conceptos que pueden parecer muy raros, el concepto de entropía. El mismo concepto de temperatura no necesariamente es muy transparente, ¿verdad? Entonces yo les invito también un poco a cuestionar ese tipo de cosas. La construcción de un concepto a veces es una abstracción dentro de la metrología para poder materializarlo, pero sigue siendo una abstracción. No sé si hay alguna pregunta final, chicos. Profe, yo sí tengo una duda con esto que usted nos acaba de explicar de la masa de acero y de aluminio. ¿Sí? Eso es porque se está midiendo, o sea, eso es porque depende del instrumento de medición, no porque en sí sea distinto. Correcto, vamos a ver. Es una muy buena pregunta, vea. Lo que pasa es que la masa de 1 kilogramo es la misma en los dos. Usted agarra 1 kilogramo y es el mismo en los dos. Pero en el proceso de pesaje, el instrumento no te mide masa. Lamentablemente las balanzas no miden masa. Miden otra cosa que se llama masa convencional. ¿Por qué? Porque así las construyeron. Porque tiene ventajas medir masa convencional. Porque comercialmente es mejor medir masa convencional que medir masa real. Entonces, por la forma en que hemos estructurado la metrología de masas, por la forma en que hemos construido los instrumentos de medida de masas, es que no te dan el mismo valor de masa. De hecho, una balanza no te mide masa, te mide masa convencional. Y la masa convencional puede depender de la densidad de los cuerpos. No es lo mismo la masa convencional de 1 kilogramo de acero que de 1 kilogramo de aluminio, ¿verdad? Entonces, sí, digamos que su respuesta, su apreciación es correcta, señorita. ¿Está bien? Ok, gracias. Sí, yo sé que es extraño, chicos. Este curso, yo sé que es incómodo, porque usted de repente sale y ahora con Fermi, y sale con que hay más, ¿cómo se llama? Moléculas de agua que personas en la Tierra, que ahora las balanzas no miden masa, que G no vale 9,8. Entonces, ¿qué me han enseñado los profesores en toda mi vida? ¿Verdad? Sí, a veces es importante cuestionarse un poco este tipo de cosas, pero vamos con calma, no le tengamos miedo a cuestionar nuestro conocimiento, chicos. ¿Está bien? Yo les voy a ir dejando el material en la tarde de esta semana, señores, para que lo vayan revisando, ¿verdad? Voy a dejarles ahí el video del sistema internacional. Voy a subirles la presentación con estos errores de escritura del SI para que los vayan viendo, ¿verdad? Y espero para antes de que termine el día ya lo de mediación esté corregido. Tengo anotados los correos de los que necesitan atención en la parte esa virtual y voy a corregir el correo en la mía o en la carta al estudiante. Me disculpan en ese detalle por ahí, ¿verdad? ¿Está bien? Profe, ahí, y entonces, ¿con qué se mide masa que no sea masa convencional? Digamos, ¿qué se mediría ese kilogramo realmente? Usted lo que mide realmente es masa convencional, pero tiene que determinar el valor de la densidad por aparte para poder construir el concepto de masa, lo despeja de ahí. Si usted quiere la masa real, tiene que medir la convencional y tienes que medir la densidad del cuerpo por forma independiente. Esa es la forma en que usted debería medir masa. Ah, ok, pero no hay un aparato para medirla realmente. No hay un aparato para medir masa, correcto, José. Ah, no hay. Ya.